Este video hace referencia al manejo del papel milimetrado y papel logarítmico para deducir las expresiones formales que relacionan dos variables físicas. En este caso vamos a suponer un ejemplo en el que la serie de datos fue tomada tras mediciones realizadas a un cuerpo que se desplaza sobre una línea recta. X hace referencia a posición, por tanto sus dimensiones en el sistema internacional son los metros, y T al tiempo, sus dimensiones en el sistema internacional son los segundos. Esa es nuestra tabla de datos, se tomaron tras algún tipo de proceso experimental. Esa tabla de datos debemos representarla en nuestra gráfica, en nuestro papel. La hoja que tenemos aquí hace una relación lineal entre la variable dependiente, eje X, y la variable independiente, eje Y, independiente, dependiente. Bueno, el tiempo es nuestra variable independiente, es decir, que debe ir en el eje X. Para poder ubicar correctamente la gráfica, debo utilizar todo el espacio del papel milimetrado para hacer la gráfica. Por esa razón, nosotros debemos contar en nuestro eje horizontal cuántos cuadros tenemos para ubicar de manera apropiada nuestras unidades. Entonces, en nuestro eje horizontal debemos colocar 6 unidades. 6 unidades en el eje horizontal. Y esas 6 unidades las podemos colocar en, contemos cuántos cuadritos, tomando uno de tolerancia, hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cuadros, está bien. Tenemos 16 cuadros. Una unidad, ¿a cuántos cuadros equivale? Una regla de 3 sencilla y directa. Eso significa que nuestra respuesta es igual a 16 cuadros por una unidad sobre 6 unidades. Se nos cancelan las unidades y nos queda 16 dividido 6. Eso es 16 dividido 6 es igual a 2.66. No lo puedo aproximar a 3 porque si lo aproximara a 3 tendría más cuadros de los que debería tener. Entonces una buena aproximación será a 2 cuadros. A 2 cuadros. Es decir, que cada 2 cuadros equivalen a una unidad. Vamos a representarlos entonces. Ya teniendo claro esa partecita, trazamos nuestra línea recta para el eje horizontal y nos queda pero necesariamente tenemos que trazarla con una línea continua para no tener problemas de interpretación después, asociando a que el tiempo es una variable continua, es decir, que toma todos los posibles valores, el tiempo. Y ubicamos nuestros puntos. Entonces acá tendremos 0, el siguiente valor correspondiente a 1 irá acá en esta parte, uno, 2, 3, 4, 5, 6, vale, tenemos la posibilidad de ubicar uno más 7 para el caso horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La cantidad de unidades dependerá de lo ancho de su hoja de papel milimetrado. Vamos a hacer lo mismo en el eje vertical. En el eje vertical ahora nosotros tenemos que nuestros datos hacen referencia, o el valor máximo que tenemos es 66. 66. Por tanto, 66 unidades debe equivaler al total de cuadros que tenga verticales. A partir de
de este punto que hemos tomado de referencia. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 cuadros. 26 cuadros. 66.6 unidades, bueno, 66.6 unidades. 66.6 unidades equivalen a 26 cuadros. Una unidad, ¿a cuántos cuadros equivale? Entonces nuestra regla de 3 será igual 26 cuadros por una unidad sobre 66.6 unidades. Cancelamos unidades y unidades. Para ubicarlas podríamos aproximarlas a 70 para que fuera un poco más fácil de hacer la operación. 26 cuadros dividido entre 66.6 unidades. Eso significa que cada cuadro equivale más o menos a 0,36, equivaldría a cada unidad. Vamos a aproximarla a 0,35. Es decir, que nuestro interrogante ahora es aproximado a 0,35, una por abajo. Una unidad equivale a 0,35 cuadros. Para que me quede más fácil, graficaré cada 10 unidades. ¿Eso qué implica? Aquí en esta nubecita. Que si una unidad equivale a 0,35 cuadros, pues entonces 10 unidades equivalen a 10 veces ese valor, o sea, a 3,5 cuadros. Por tanto, cada 3,5 cuadros graficaré mi unidad. Miremos entonces cómo nos queda. Vamos a trazar el eje vertical. Y cada 3.5 cuadros tendremos ubicado un valor. Entonces 1, 2, 3.5, acá tendremos nuestro primer valor. 3.5, 1, 2, 3.5, 2, 3.5, 2, 3.5, 2, 3.5, 2, 3.5, 2, 3.5. Ahí más o menos. Y entonces serán 10 unidades, es decir que aquí deberá ir el número 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Y ya tenemos todas nuestras operaciones dispuestas para hacer el análisis. Entonces voy a apuntar aquí la regla. Entonces, sobre todo para la vertical, una unidad equivale a 0,35 cuadros para hacer nuestras equivalencias y de manera inmediata. Bueno, ya con nuestros datos ubicados, recordemos que el eje horizontal hace referencia al tiempo, que deberá estar medido en segundos, y el eje vertical hace referencia a la posición, que está medida en metros. Y ubicamos estos valores. Ya los horizontales no tengo problema porque ya están clasificados, me faltan los verticales. Entonces haría una regla de 3 para cada caso. Entonces si una unidad equivale a 0,35 cuadros, para el primer caso 1,85 unidades, ¿a cuántos equivale? Entonces el interrogante será igual a 0,35 por 1,85 unidades cuadros sobre una unidad. Se cancelan unidades y nuestra respuesta nos dice que es 0.35 por 1.85 igual dividido 1, pues nos da ese mismo valor, 0,6475. Y lo único que haremos será cambiar el valor de la unidad. Para la primera nos dio, voy a escribirla aquí al lado, 0,64575. 64 0,64
75. Para la siguiente será cambiar este valor, ya no 1,85, sino el valor que le corresponde a la segunda, a la tercera fila, es decir, 7.4. Y entonces en nuestra calculadora será 0.35 por 7,4, 2.59, 2 cuadros y 59 de los pequeñitos. Bien, el siguiente valor entonces corresponderá a 16,65. Eso es por 16.65, 5.82, casi 83. Igual no vamos a poder ser muy precisos, pero vamos a tener una buena posibilidad de hacerlo. De manera igual se hace para los siguientes valores. Bien, una vez tenemos ubicados entonces los posibles cuadros que hacen referencia a cada una de las unidades en el eje vertical, ubicamos nuestros puntos. Entonces el primero le corresponde para 1, le corresponde 1,85. Para el valor de 1, vamos por ahí más o menos, vamos a ubicar primero el horizontal en el siguiente intento, da 0,64. Oh, se me corrió un poquito la gráfica. Ahora sí. 0,64, que es 0,5, 0,64, un poquito por aquí, un poquito más abajo, por aquí más o menos. Está muy arriba. 0,64. Ahí tenemos nuestro primer punto. El siguiente, 2.59, 2 cuadros, 1, 2 cuadros, punto 5, punto 59, casi punto 6, le corresponde 2. Mato con el programa que no me va a permitir dejarla ahí correr exactamente en el 2 que necesito, un poco antes, un poco después, 2. El siguiente es 5.82, entonces 1 es 16.65, entonces por acá más o menos está los cuadros de los que equivale es 5.82, 1, 2, 3, 4, 5 cuadros, punto 82, punto 5, 6, 7, 8, por ahí más o menos, punto 82 para 3 unidades. Para 3 unidades. El siguiente 10.36, 2, 4, 6, 8, 10.36 por aquí más o menos, como 29 punto algo. 10.36 que le corresponde exactamente un valor de 29.6. Mm. 29.6. El siguiente valor son 16.18, entonces 10, 12, 14, 16.18, 16.1 por acá más o menos. Para 5. Y por último 23.31 cuadros. Entonces 16, 18, 20, 22, 23.31 cuadros. Por aquí más o menos
será nuestro valor para 6. Y tenemos entonces nuestros puntos ubicados. De esa manera tenemos un punto acá, punto 1, un punto acá, punto 2, punto 3, el punto 0, 0 es importantísimo, 4, y listo, estarán nuestros puntos ubicados. Cuando se hacen análisis de variables no se pueden unir los puntos con líneas rectas, sino que se tiene que buscar una posible línea de tendencia, una curva que aproxime de mejor manera esos datos. Se utiliza un aparatico llamado curvígrafo inicialmente. Lo que podemos ver con certeza aquí es que si yo pretendo trazar una línea recta que una esos puntos, pues no voy a encontrar esa línea recta. No existe una línea recta que una de esos puntos. No existe la posibilidad de tener una línea con esas condiciones. No hay ni una sola línea recta. No importa qué puntos quiera tomar, no existe esa línea recta. Por tanto, sería errado trazar tal línea. Y no importa en qué punto arranque. Por ejemplo, podría arrancar en este punto 1 y ver que no es posible que se unan con líneas rectas. Eso implica entonces necesariamente que debo hacer una aproximación a la curva. Yo la voy a trazar aquí a mano alzada. No me va a quedar en las mejores condiciones, pero usted con un aparato de medida lo puede hacer. Bien, ahí es más o menos aproximada. Tal vez se me escapa este puntico, de trazar un poquito más abajo, pero bueno, ese punto está en la gráfica. Cuando se hacen estudios de variables físicas, no todos los puntos no pasan por la curva. Existirán unos puntos por arriba de la curva y hay otros puntos por abajo de la curva. A esos puntos se les traza la línea que mejor los aproxime. Se llama línea de tendencia. ¿Qué podemos concluir en esta gráfica? De X versus D, hay una relación proporcional, que crece el eje horizontal, el tiempo, y crece el eje vertical. Eso se llama una proporcionalidad directa. Bueno, pero no podemos hacer más nada que eso. Solamente identificar que el tipo de proporcionalidad que hay entre las variables es proporcionalidad directa, no hay más que hacer. Cuando la función es de esta índole, cuando la gráfica da de esta índole, hay una buena manera de deducir la relación que existe en las variables y es haciendo gráficas en papel logarítmico. Entonces tenemos que la relación entre las variables es proporcional. Para mirar qué tipo de proporcionalidad tiene, si es lineal, cuadrática, cúbica, en términos potenciales, pues calculamos esto en un papel logarítmico. La característica del papel logarítmico es que tanto el eje vertical como el eje horizontal tienen escalas logarítmicas, logarítmica en base 10, log. Eso está dividido por ciclos. Este es un ciclo, este es otro ciclo que tiene exactamente las mismas características, otro ciclo y así sucesivamente. Si necesitara más ciclos los puedo adicionar con una nueva hoja. Y el eje vertical también tiene ciclos de la misma característica. Esto es un ciclo, otro ciclo y otro ciclo, así sucesivamente. Como es en potencia de 10, entonces la escala podrá ir de la siguiente manera. El primer ciclo podría arrancar en 1, este valor que corresponde ubicado como será 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a 10, pero el siguiente ciclo habrá aumentado en una potencia de 10, es decir, ya no es 2, sino que vendría a ser 20, 30 el 3, 40, hasta 100. El siguiente será 200, 300, hasta 1000, y 2000, 3000 y así sucesivamente. Lo mismo en el eje vertical, pero yo esa escala la podría comenzar así o la podría comenzar en números decimales. Es decir,
que el primero sea 0,1, el segundo sea 0,2, el tercero 0,3, el último sería 1, el siguiente sería 2, 3, 4, 10, 20, 30, 100, 100, ¿sí? 200, 300 y así sucesivamente. La escala puede jugar. Lo único con certeza es que en el papel logarítmico no existe el valor 0, 0, no es posible, pues el logaritmo de 0 no existe, no hay ningún número que se eleve 10 a ese número y que la respuesta de 0, no es posible. Vamos a mirar cómo nos queda la gráfica en el papel logarítmico. No tenemos que hacer conversiones de unidades, sino que ya de una vez podemos obtener los resultados. Comenzamos entonces ubicando los puntos. ¿Cómo es nuestra escala? En el eje horizontal sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces podríamos hacer que esta sea 0,1, 0,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este será nuestro primer valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este ciclo tendremos nuestra gráfica. En el eje vertical empieza en 1,85 y termina en 66,6. Entonces ahí multiplicado por 10. Entonces podríamos empezar aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá sería 20, 30, 40, 50, 40, 50, 60 hasta 100. Y ubicar nuestros valores. Arranquemos entonces. Cuando vale 1, le corresponde 1,85. Para 1, 1,85. Entonces, de a 2 da 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8 y la mitad entre ellos. 1,85 por aquí. Más o menos estará ese punto. Acá estará nuestro punto. Más o menos. El siguiente corresponde para 2, 7,4 y entonces el valor de 7,4 estará en 7,4 para el valor de 2. El siguiente 16,6, 16,65 para 3, 10, 20, 15 estará aquí, 16,65 entre el 16 y el 17, por ahí más o menos para 3. Para 3. El siguiente será 29,6. 20, 30, 25, 26, 27, 28, 29,6 por acá más o menos. Un poquitico abajo del 30. Para 4. El siguiente 46,25. 42, 4, 46,25 por acá más o menos. Hay que entenderse que no es una escala lineal, es una escala logarítmica. Por tanto, cada ciclo cambian las unidades. Y el último 66,6, 50, 60, 65, 66 por ahí más o menos en la mitad. Un poquito alto, pero bueno, es una buena aproximación para 6. Y ahí tenemos entonces nuestros puntos. Vamos a ubicar esos puntos. Acá tenemos nuestro primer punto. Por acá más o menos. Nuestro siguiente punto está por acá. Siguiente punto está acá. Nuestro siguiente y siguiente. Bien. Y esos punticos, si los analizamos a través de una recta, con buena medida, se nos aproximan a una de ellas. Una línea recta. Tiene una muy buena aproximación. Claro, los números están matemáticamente acomodados para que dé exactamente una línea recta. Tengo una línea recta, entonces en el papel logarítmico. ¿Qué característica tiene el papel logarítmico? Es simplemente aplicar los conceptos de logaritmos. Ya mi tarea en la gráfica del papel logarítmico ha finalizado y puedo concluir que mi gráfica resulta ser una línea recta. Y si es una línea recta, pues será interesante conseguir cuál es el valor
de la pendiente. Calcular el valor de la pendiente implica utilizar la definición, la diferencia de los ejes verticales sobre la diferencia de los ejes horizontales. Pero en nuestro caso, nuestro eje vertical no se llama Y, sino que se llamó X, y nuestro eje horizontal no se llamó X, sino que se llamó T. Por tanto, nuestra pendiente será igual a la diferencia del eje vertical, que es X, pero tenemos gráfica en papel logarítmico, por tanto será logaritmo de X2, porque debo tomar 2 puntos para calcular la pendiente, ¿no? Los que yo quiera, podría ser este, por ejemplo, y este. Esos 2 puntos para calcular la pendiente. Logaritmo de X2 menos logaritmo de X1, porque es la diferencia, sobre logaritmo de Y2 menos logaritmo de Y1. Y puedo tomar los de, no Y sino T, perdón, T2 y T1. Y puedo tomar los valores que quiera. Entonces vamos a tomarlos con el punto 1 y el punto 5, estaría bien, no habrá dificultad. Nos queda entonces que la pendiente es igual a logaritmo de X2, 46.25 menos logaritmo de 1.85 sobre logaritmo de T2, 5 menos logaritmo de T1, que es 1. Eso nos queda que la pendiente es igual. Por propiedades de los logaritmos, la diferencia de los logaritmos es el cociente de los números. Entonces nos queda 46.25 sobre 1.85 sobre logaritmo de 5 sobre 1, que es logaritmo de 5. La pendiente, después de hacer ese proceso matemático, entonces nos debe dar logaritmo en base 10 de 49.25 sobre 1.85, cerramos paréntesis, eso dividido el logaritmo en base 10 de 5. No hay necesidad de escribir el fraccionario, pues el denominador es 1. Eso nos da 2.03. Es decir, que la pendiente la podemos 2.03. Es decir, que la pendiente la podemos aproximar a 2. Bien, vamos a mirar qué significa que esa pendiente nos haya dado 2. Bien, la pendiente en nuestro papel logarítmico nos dio 2. Vamos a mirar qué significa que nos dé 2. Que nos dé 2 significa que pretendemos de alguna manera analizar el comportamiento de esa línea recta, y la ecuación general de una línea recta siempre es la pendiente por X. No vamos a estudiar el punto de corte, no es relevante ahora. Nuestro eje vertical no es el eje X lineal, sino que es no es el eje Y, sino el eje X, pero en logaritmo, no es un lineal, sino que es logaritmo en base 10 de X. La pendiente nos dio 2. Y el eje X no es T, pero no es lineal, sino que es logaritmo de T. Y lo que se hace es algunas operaciones algebraicas con propiedades de los logaritmos. Entonces nos queda logaritmo en base 10 de X es igual, por propiedades de los logaritmos, este 2 lo puedo subir como exponente, logaritmo de T al cuadrado. Utilizo la función inversa logaritmación, que es la potenciación. 10 elevado a la logaritmo de X es igual a 10 elevado a la logaritmo de T cuadrado. Cancelo este log con el 10 porque son funciones inversas y me queda que X es igual a T cuadrado. Esta es la relación que debe existir entre las variables. Bueno, aquí debe haber algún número, una constante, que esa la definiremos más adelante, pero lo interesante es que la relación que hay entre X y T es cuadrática, es decir, que la pendiente que me dé en papel logarítmico me va a dar, que en este caso es 2, me va a dar el grado del exponente que relaciona las dos variables. Es cuadrática mi relación. Una vez tengo claro eso, entonces ya se vuelve muy sencillo lo que tenemos que hacer. Nuestro siguiente objetivo será
esta variable t elevarla al cuadrado, porque eso nos dijo el papel milimetrado. Vamos a mirar entonces qué tenemos. En nuestro mismo problema, la variable t la elevé al cuadrado, entonces 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25, 6 al cuadrado 36. Y utilizaremos estos nuevos valores en nuestro eje horizontal, esos serán los que ubicaremos. Y entonces nos queda 16 cuadros horizontales, porque a partir de acá ya hacemos el mismo análisis que hicimos al comienzo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 16 cuadros que hay equivalen a 36 unidades ahora. Serán unidades cuadradas, pero no nos interesa. Una unidad ¿a cuánto equivale? Es decir, que nuestro interrogante es igual 16 cuadros por una unidad sobre 36 unidades. Se nos cancelan las unidades y nos queda que nuestra unidad resulta ser 16 dividido 36, 4 novenos, que es 0,44. Es decir, cada cuadrito equivale a 0,4 más o menos, 0,44, por tanto 10 unidades, 0,44. Es decir, que lo vamos a aproximar a 0,4. Por tanto, 10 unidades equivalen a 4, 10 cuadros, perdón, equivalen a 4 unidades. Una unidad a 0,4 cuadros. 4 cuadros grandes, 1, 2, 3, equivalen a 10 unidades. 10, 20, 30, 40. Y ahí trazaremos nuestra línea. Y ese será nuestro eje t cuadrado en segundos al cuadrado. Bueno, segundos cuadrados allá adentro. Y los valores a ubicar son 1, que está muy chiquito. Bueno, este es 10, este es 20, este es 30 y el último pues 40. Y en el eje vertical pues tenemos la misma división que habíamos hecho hace un momentico. Entonces habíamos quedado que cada 3.5 cuadros equivalía a 10 unidades. Entonces 3.5, acá va la primera, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Y ahora sí podemos trazar nuestro eje vertical. T en segundos y este de acá se llama X en metros y ubicamos los puntos. Entonces esto es 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. La primera, cuando vale 0 vale 0. Vamos a pasar las equivalencias que nos dieron en el primer gráfico de los cuadros para no tener que hacer eso. Entonces, cuando vale 0, vale 0. Bien, cuando vale 1, vale 1.85, que es 0.64 cuadros. Eso es. La línea punteada, sin flechita, 0,64 líneas, o sea que menos de 1, 0,5, 0,64 por acá, cuando vale 1, que son 0,4, ¿no? 0,4 más o menos por acá. Cuando vale 2, cuando vale 4, vale 2.59,
2 cuadros, punto 5, punto 59 cuando vale 2, o sea 0,8. Más o menos por ahí, en alguna partecita está mucho, la derecha es casi 1, por ahí 0,8. El siguiente, 5.82, 2, 4, 5.82 vale 9. Nueve equivale a 12, 12 equivale a 8, a 12. 12 unidades. La más o menos por acá. Equivale a 12 unidades de tiempo. 4. El siguiente será 9. 7.16. Uy, no, está mal. Pare. Listo, entonces con los valores que corresponden ahora, acá nos falta hacer las equivalencias para t cuadrado. Entonces para t cuadrado, 10 unidades las representamos con 4 cuadros. Una unidad, ¿a cuántos cuadros equivale? Entonces eso nos da 4 cuadros por una unidad sobre 10. Eso es pues 0,4, como lo que nos había dado al comienzo. Entonces para 1 no tenemos problema, lo voy a hacer aquí con otro color, dará 0,4. Para 2 será 0,8. Para 4, perdón. Para 4 será 1,6, ¿no? 0,4 por 4 es 1,6. Para 9, no, por 4, 36, 3,6. Para 16, 16 por 4, 64, 6,4. Para 25, 25 por 0,4 da 100. 25 por 0,4 da 10 exactos. Y por último para 36, 36 por 0,4 da 100. A ver, 36 por 0,4 por 4, 120 más 24, 144. 14.4 cuadritos será nuestra ubicación. Entonces miremos cómo nos queda. Bien, una vez ubicados entonces todos los puntos a los que hace referencia nuestra tabla, correctamente elevados al cuadrado, recordemos que estas son las unidades que corresponden a t cuadrada, estas son las unidades que corresponden a x, en términos de las dimensiones de nuestro cuadro. Entonces miramos una recta que posiblemente aproxime a estos datos. Y entonces con gran medida se aproxima a una línea recta. Ahora sí podemos trazarla continua, porque finalmente nuestra función es una función continua, es una relación continua. Entonces esta será la línea que mejor aproxima el comportamiento de los datos, una línea recta. ¿Y qué ventajas tiene conseguir una línea recta? Si yo consigo una línea recta, pues resulta que mi problema prácticamente habrá finalizado. ¿Por qué? Porque conseguir la expresión matemática de una línea recta no es tarea difícil. Miremos cómo nos queda entonces. Tenemos que la ecuación general de una recta es de la forma y igual a mx más b. Siempre, sí, siempre. B es el punto de corte de la recta con el eje y. Esta ya es lineal, entonces no tengo problema. Punto de corte lo corta en 0, es decir que b vale 0. Bien. Nuestro eje y lo llamamos x. Y nuestro eje x lo llamamos t al cuadrado. X igual a m, que no sabemos cuál es porque no es la del logarítmico, sino es en un papel milimetrado, por t al cuadrado. Y vamos a mirar esa relación que tenemos. Nos falta calcular solamente la pendiente, bueno, más el corte que es 0. Nos falta calcular la pendiente, y no olviden que
pendiente se calcula la diferencia de los valores en Y y la diferencia de los valores en X. Tomamos 2 puntos los que yo quiera de mi tabla, por ejemplo, los 2 primeros. De tal manera entonces que tenemos que Y 1.85 menos 0 sobre 1 menos 0. Eso nos da que la pendiente vale 1.85. ¿Qué significa eso entonces? Que mi ecuación es de la forma x igual a 1.85, que vale la pendiente, por t al cuadrado. Esa es la relación formal que hay entre los datos. Tendremos que comprobarlo. Vemos entonces cómo lo comprobaríamos. Tenemos entonces que nuestra relación es x igual a 1.85 t al cuadrado. Vamos a comprobarlo entonces para cada uno de estos valores, a ver si la relación que hemos deducido es de manera correcta. Por ejemplo, cuando t toma el valor de 2, ¿qué nos queda? 1.85 por 2 elevado al cuadrado, 7.4, correcto. Cuando vale 5, por ejemplo, no será 2 elevado al cuadrado, sino 5 elevado al cuadrado, 46.25. Y entonces hemos encontrado la relación matemática entre estas dos variables físicas. Bueno, usualmente no va de la forma tan precisa, va muy aproximada. Es decir, que cuando tengo las rectas, los datos más o menos se aproximan. ¿Eso qué significa? Que cuando yo grafico en papel milimetrado una relación de x contra t, los puntos que consiga no se aproximan correctamente a la curva. Entonces deberé trazar una curva de tendencia, dejando puntos por afuera o por arriba y puntos por abajo, la curva de tendencia más próxima que yo tenga. Cuando trace en papel log-log, me darán unos puntos muy aproximados a una línea recta. Deberé trazar la línea recta que mejor se aproxime y calcular la pendiente en términos de los logaritmos, ¿no? Logaritmo de el eje vertical menos logaritmo de y2, y1, sobre el logaritmo de x2 menos logaritmo de x1. No olviden que estos valores, esta pendiente nos da el exponente que relaciona estas dos variables. Y una vez tenga esos dos, lo único que tengo que hacer es graficar en papel logarítmico la variable x contra ese t elevado a la exponente que me dio en el papel logarítmico. Y esos puntos se aproximarán mucho a una línea recta. Y a esa línea recta le calculo la ecuación. mx y igual a mx más b. Esta será la ecuación que relaciona las dos cantidades físicas a analizar. Proceso de utilización del papel para hacer gráficas, análisis gráfico.